El Instaplan es un sistema multiusuario, ¿no? Que pueden tener una cantidad ilimitada de usuarios y obviamente con sus claves repetitivas y una cantidad ilimitada de empresas. Y lo primero que nos va a mostrar es el número de trabajadores de contratos por vencer. Vamos a poner a aceptar y nos da otra pantallita donde nos indican las personas que están cumpliendo años durante el mes. Sigamos dando a aceptar y aparecerá de nuevo en la pantallita y le damos a aceptar. Esta planilla cuenta con dos módulos, planilla y asistencia. En la parte de registro tenemos la parte de seleccionar el periodo, ¿no? Ahí podemos ver la empresa, el año y el mes que usted desea de repente hacer consultas. Después tenemos la parte del padrón trabajador de general, donde se muestra todo el personal que corresponde al mes, ya sean activos y cesados activos. Y si no desea verlo todos, solamente le da a mostrar todos y le va a mostrar toda la data de todo el movimiento del personal durante todos los meses o durante todos los periodos que haya elaborado. Después tenemos la parte de lo que son registros de préstamos, ¿no? Lo que normalmente se llama cuenta corriente. Usted puede registrar las cuentas corrientes de los trabajadores, ya sea en modalidad mensual o la modalidad que usted tenga sus colaboradores, puede ser hasta semanal. Después tenemos el registro de suspensión perfecta. Este registro de suspensión perfecta es donde todos podemos registrar, por ejemplo, los descansos médicos, las licencias. Podemos acá poner un filtro y tenemos, por ejemplo, todo, ¿no? Luego tenemos la parte, bueno, el registro de vacaciones es un control por trabajador, ¿no? Y los periodos que han ido manejando, ¿no? Para obtener su récord vacacional. Luego seguimos la parte de descuento judicial. Acá también usted puede registrar al personal que está con un mandato judicial para sus cuentas respectivos en las boletas de pago. Luego entramos a la parte de procesos. En la parte de procesos tenemos la parte de generación de planillas, la generación de asientos contables, generación de asientos de provisiones, generación de los archivos del registro, ¿no? La generación de archivos planillas, la verificación de FP de carga masiva, como por ejemplo hay personal nuevo que ingresa, ¿no? Para verificar en la AFP NEC si están afiliados o no a una AFP. La generación de los archivos para AFP NEC, ya sea en texto o en Excel. La generación de los macros para pagos, es decir, la generación de los para el levantamiento a las cuentas de bancos, ¿no? Y de los bancos que ustedes no puedan tener. El envío de boletas de página web para hacer los envíos vía masiva a los correos electrónicos o al WhatsApp de cada trabajador, donde van a llegar con una clave para que pueda ingresar y verificar su boleta del mes, ¿no? Tenemos la parte de contratos de trabajo, tipos de contratos de trabajo. Eso es mediante una tabla o una plantilla. Ustedes pueden hacer los tipos de contratos según el área, el cargo, el puesto. Certificado de renta de quinta, la emisión de los certificados de quinta. Tenemos lo que son las constancias de trabajo, los certificados de trabajo, ¿no? Y las cartas de retiro de CTS. El sistema hace lo que se llama el cálculo de planillas. Después tenemos los parámetros de configuración. Acá en los parámetros de configuración nos va a permitir el tipo de generación de planillas, la que normalmente se utiliza, el tipo de generación de planillas, los parámetros al sistema privado de pensiones o AFP, ¿no? Donde colocamos las comisiones, ¿no? Los aportes, las comisiones. Bueno, esta es la parte del parámetro para poder colocar el registro, el movimiento de cómo se ha ido comportando durante el periodo, sueldo mínimo, y para que también el sistema pueda calcular en base a las modificaciones que pueda dar el Estado. Los parámetros de retenciones, ¿no? Si está todos los parámetros, ya sea la FP, las comisiones, el aporte voluntario, el aporte obligatorio, las retenciones y aportes tanto del empleador como del aportador. Después tenemos la parte de consultas y reportes. Podemos hacer la consulta de las boletas por trabajador por un periodo y le puede indicar el periodo, o en todo caso o un periodo largo, y le va a indicar todas las boletas de pago que ha recibido el trabajador en su momento, ¿no? Y ciertos reportes que hay acá que se solicitan, ¿no? Hay una parte que se llama la generación de reportes, ¿no? Donde usted puede ver la parte del legajo, el informe de planillas, sustento de cálculo por el caso de CTS, gratificaciones, cierre de fin de mes, donde usted va a obtener reportes según la necesidad, ¿no? De todo lo que ha acontecido durante el mes, ¿no? Luego tenemos la parte de reporte de vacaciones, que también le puede dar cuáles son las vacaciones, cuántos días de vacaciones, vacaciones registradas en planilla. Bueno, un reporte de gestión, tipo de tablas, los tipos de planilla que tenemos, los cargos, las áreas, cuando de repente se distribuyen o desplazan personal de repente, no solo en Lima, sino fuera de Lima. El tipo de profesiones, tipo de contratos, que esté todo amarrado según de acuerdo a la ley a lo que pide SUNAT, motivo de cese, el tipo de cambio, en el caso de trabajadores que puedan ser que ganen dólares, registro de sistema de pensiones, las entidades financieras, el semanario. Vamos a entrar acá a la parte del menú. Entramos en la parte donde hay una especie de cilindrito, el maestro general. En el maestro general nos va a aparecer todos los trabajadores registrados. Primer punto, para ingresar un trabajador nuevo, lo único que vamos a hacer es esa parte de poner nuevo. Entonces nos va a dar estas pantallas. Datos de los familiares, entre los datos laborales, tenemos las remuneraciones, las cuentas de abonos, un control de contrato que se lleva, los documentos que no se ha presentado de lo que subió abajo y podemos llevar un control. Esta es la información que se registra. Es una información que se genera todo lo que es según lo solicitado por SUNAT. Tenemos la parte de remuneraciones y otros.
Acá se registra, pues, en este caso es un seguro particular, ¿no? Se le va registrando las remuneraciones. Y este es acá de la parte de la renta de quinta categoría, donde se registra de repente un trabajador que durante el año ingresa a la empresa y haya laborado o en otra empresa, se registra, ¿no?, las remuneraciones y las retenciones que hubiera tenido. Después tenemos la parte de cuenta de abonos. Acá podemos registrar las cuentas de remuneración a la cual se le va a debitar al trabajador y la cuenta de CTS a la cual también se le va a depositar a dicho trabajador. Como ven acá, este es un control de contratos. Acá se registra los contratos que el trabajador nos ha entregado dentro de su legajo. Después podemos entrar a la parte de lo que se llama la generación de boletos, la generación de la planilla. En la generación de planillas entramos a esta parte donde dice generación de planillas. Esto también lo vemos aquí y lo vemos dentro de procesos. Generación de planillas, ¿no? Tenemos esa opción o dentro del menú o dentro de estos archivos. Vamos a generar una planilla, ponemos la parte adicional, creamos el tipo de planillas, remuneración de empleados, ¿no?, el tipo de pago en cuenta, normalmente todos, ponemos todos y buscamos pues la operación. De repente esta operación ET que le llamamos nosotros. Recálculo global. Tenemos que ir a la parte 3 donde dice procesar todos los activos del periodo. Te va a procesar todos los activos del periodo, personal tanto activo, personal activo y personal cesado activo, por ejemplo. Y también lo podemos hacer en forma individual, ¿no? Por ejemplo, entramos acá, entradas, y acá, por ejemplo, acá hay una flechita para poder buscar los trabajadores, ¿no? Pero vamos a identificarlo primero, aceptar como esta persona, y ahí puedo decir el siguiente, siguiente y siguiente, y me va a dar siempre y cuando estén procesados. Acá se puede hacer el proceso individual. Vamos a procesar uno. Y por default, obviamente, que el sistema te paga sobre los 30 días. Y después también podemos colocarle las horas extras, ya sea manual, importación o también por asistencia, ¿no? Dependiendo la necesidad de cada empresa. Igualito tanto los descuentos, ¿no?, y los tipos de descuentos que pudiera tener el colaborador. Y ahora vamos a hacer un proceso masivo. Entramos en la parte de entrada a la plataforma o a la planilla, perdón, y ya ha generado todo. Podemos visualizar la boleta. Pues por default, el sistema automáticamente le genera, ¿no? Obviamente que ahí nos hacen faltas todavía. Hay una parte donde dice acá cerrado, es para ya cerrar el periodo y nadie pueda manipular. Tenemos ciertos procesos. La generación de los asientos de planillas. Estos asientos de planillas están amarrados según el plan contable que pueda tener y el sistema contable que puedan obtener. Vamos a generar un voucher, ¿no?, según las cuentas contables que ya el área contable nos indicará, o el área contable o finanzas nos indicará. Entonces lo que solamente es generar el asiento contable, el sistema va a generar el asiento contable, el voucher contable, que ustedes los pueden importar al sistema de contabilidad que puedan tener, ¿no? Y también tenemos la parte de la generación de lo que son provisiones, ¿no? Usted puede ver acá que se generan las provisiones mensuales, ¿no?, también para el área contable. También podemos entrar en la parte de la generación de los archivos de la planilla, ¿no? Acá le va a generar todos los archivos de la planilla, ¿no?, cerrado obviamente, y esto va a generar los archivos para el levantamiento y la generación del plame al que va usted a declarar. La generación de archivos para el registro, que ha sido tantas las altas, ¿no? A veces tenemos de repente cargas masivas y podemos subirla automáticamente al registro SUNAT. Después de terminado todo ese proceso, ya podemos, por ejemplo, generar los archivos para la FPNEC, ¿no? Entonces acá podemos hacer archivo de FPNEC, ¿no? Podemos seleccionar de repente hacer archivos en forma independiente como archivos en forma general. Y también lo puedo hacer de repente por tipo de planilla, ¿no? También podemos hacer la generación, ¿no?, de los envíos de boleta por la página web. Por ejemplo, empleados, en vez de septiembre, ponemos el tipo de empleado o poner todo lo que dentro del mes, generación, y me va a generar un archivo en PDF y su respectivo TXT. Bueno, después tenemos la parte de la generación para el pago. También tenemos la parte de la generación de contratos. Usted puede generar los tipos de contratos que usted desee. Y les comentaba también que teníamos un módulo de asistencia. Este módulo de asistencia ustedes también tienen que alimentarlo con el tipo de horarios que puedan tener, los tipos de horarios, las justificaciones y también la parte cuando ya se hace la exportación o la importación de la asistencia al CISAPLAN para la generación del pago de las boletas, ya sean tardanzas, permisos, si es que hubiera, todo eso, ¿no?
Para mayor información, contáctese con el área comercial. Gracias.